y pensaba sobre qué podía compartir en este día, en esta ocasión en la cual pues se celebra el 19 aniversario de la Iglesia aquí, de la fundación de la Iglesia, ¿no? Y yo soy muy de Biblia, entonces pensaba que podía ser como creo que ha dicho en el transcurso de su intervención de confirmación. Había una cosa que hacían los apóstoles cuando fundaban la Iglesia, y es que cuando pasaba cierto tiempo volvían a visitarles para confirmarles. Eso no tenía nada que ver con una ceremonia, una liturgia a modo de la que algunos experimentamos cuando estábamos en la Iglesia Católica, ¿no? Eso significaba que si bien estaban afirmados en lo que habían conocido por la predicación y la enseñanza de los que lo instruyeron, pues que en una próxima visita eran afianzados en eso, confirmados en eso, a través no de nuevas enseñanzas, sino de las mismas, pero ampliadas, presentando pues aspectos diferentes que seguramente antes no habían sido presentados. Y sobre ese fundamento que habían puesto, pues ellos seguían edificando. Eso era confirmar, ¿no? Y pienso que estas ocasiones deben ser y son propicias para confirmarnos en la fe, no conformarnos hasta el punto en el cual hemos llegado, porque a veces ocurre que, y nuestra Iglesia pues seguramente ha caído en eso, ¿no? Estamos muy contentos con la doctrina aprendida, estamos muy contentos con lo que hacemos, pero los cultos terminan siendo una finalidad en sí mismos. Estamos muy contentos, pero no hay ese fuego de parte del Señor, del Espíritu Santo, que nos lleva a plantearnos qué es lo que hacemos en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Y eso también es muy importante. Entonces pensé que parte de esta confirmación pues podíamos encontrarlo en la epístola a los Efesios. A veces pienso, ¿por qué no se predica de las epístolas en las iglesias? Creo que no me equivoco si digo que generalmente no se suele hacer, ¿no? Sin embargo, las epístolas son una fuente de riqueza teológica, espiritual, tremenda, donde podemos no solamente disfrutar, sino encontrar esa fuente que nos va a llevar sin duda a ver lo que es nuestra misión, lo que es la misión, cómo se realiza y cómo los resultados de la misión, cómo se consolidan en la vida, ¿no? Y pueden reavivar también nuestro espíritu en orden a seguir cumpliendo con la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces pensé, porque no es algo nuevo, he predicado sobre esto, no mucho, pero sobre este tema, y vamos a leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1, dice el versículo 12, y después de decir lo que dice aquí en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, se refiere a los judíos, que eran los que esperaban la venida del Mesías, entre los cuales se encontraba también el apóstol Pablo, ¿no? Dice, en él también vosotros, que no eran judíos, que eran gentiles, eran de las gentes que no pertenecían al pueblo de Israel, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto no es un tema que se puede hablar en medio de la calle, ni a gente que no ha conocido al Señor, que no ha pasado por la experiencia de la regeneración, del nuevo nacimiento, porque no van a entender un pimiento. Esa es la cuestión, ¿verdad? Hay aquí todo un proceso, y lo que se dice es muy importante. Y luego añade y dice que por esta causa yo doblo, dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué es esto?
en el conocimiento de Él. El propósito principal del ser humano y del creyente es conocer a Jesús y conocerle cada vez más y más y más, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que el ser humano necesita para que encuentre sentido y propósito a su vida. El conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis tres cosas: la esperanza a la cual Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que aquí dice, aparte de conocer al Señor, conocer la esperanza a la cual hemos sido llamados, que aunque la hayamos recibido no significa que sepamos lo que eso significa en nuestra existencia cotidiana, pero también todo lo que dice y añade, que conozcáis la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, bueno, que nos demos cuenta que sí, hay una diferencia entre el que cree y el que no cree. El que ha nacido de nuevo, que ha recibido al Señor Jesús, y el que no lo ha recibido. Hay una diferencia, y eso no es para que nosotros nos pongamos por encima de los demás, lo miremos por encima del hombro y decir que nosotros somos mejores. Nada de eso, nada de eso. El apóstol Pablo dice que no es así, que nosotros éramos en otro tiempo también perversos y teníamos una condición semejante a la de los demás y andábamos en rebeldías y andábamos en cosas que a Dios no le agradaban. ¿Hasta qué? Pues hasta que, como dice el versículo 13, ¿no? Oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y eso marcó una gran diferencia entre lo que éramos y lo que llegamos a ser. Qué bueno esto, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió cuando escuchamos el Evangelio? Bueno, ocurrió lo que ocurrió en Éfeso, la ciudad de Éfeso, una sociedad pagana, una ciudad pagana con un templo donde se realizaban los distintos cultos idolátricos. Y cuando leemos los capítulos 4 y 5 de esta epístola, pues nos damos cuenta de cómo era esa sociedad, donde abundaba la mentira, donde la palabra era una palabra sucia, donde el que debía trabajar pues se quedaba con lo ajeno, y que tenían un carácter ofensivo, que en sus conversaciones y en sus comportamientos eran realmente ofensivos, donde no había un diálogo, sino que había una gritería y una maledicencia entre ellos, una vida deplorable a los ojos de Dios. Y en todo ese ambiente pues había mucha gente que suspiraba por la salvación, por la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde puedo encontrar la verdad? Como a algunos de nosotros nos pasaba. Yo recuerdo cuando tenía 15, 16, 17, 18 años, que hacía deporte con algunos de mis amigos y hablábamos, ¿dónde entrará la verdad? Y yo era católico convencido y asistía a misa todos los domingos y confesaba, pero tenía ansia de conocer la verdad. Hasta que a último del 66 vino uno de esos amigos que ya había conocido el Evangelio, que era un poco mayor que yo, y me habló, he conocido la verdad. Digo, ¿la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Y empezó a enseñarme unas tarjetitas de los navegantes con versículos, con distintos temas: la salvación, la fe, las obras, las dudas, todos los temas que se recogen en el Nuevo Testamento, que son esenciales para conocer, a fin de poder conocer al Señor. Y yo conocía aquellos versículos porque a los 15 años me compré mi primera Biblia. Pero cuando la leía no la entendía, porque cuando yo leía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo digo, esto no es para mí. Cerraba mi Biblia y la ponía allí y me iba. Yo decía, esto es para los curas, para las monjas que no se casan, están en los conventos, los frailes, y ellos pues sí que siguen al Señor. Ellos sí son discípulos de Jesús, pero yo no.
Y este amigo mío empezó a decirme, lee aquí, el que bebe de este agua, dijo Jesús a la mujer samaritana, volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y yo dije, qué preciosa esta palabra, la he leído, las conozco. Dice, ¿tú sabes que esto es para ti? Digo, ¿para mí? Dice, sí. Vuelvo a leerla otra vez, me hizo leerla 3 veces. Dice, el Señor está generalizando su propuesta. No está diciendo que esto sea para curas, para monjas, para esto, para lo otro. Está generalizando su propuesta, es para ti también. Entonces caí en la cuenta de que todo lo que yo había leído anteriormente era para mí, pero nadie me había dicho que era para mí. Y se me abrió la puerta a conocer, a entender por lo menos lo básico relacionado con la salvación y con la vida eterna que estaba en la Biblia y que era para mí, en el Nuevo Testamento. Y recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador, como se solía decir. Y a partir de ahí pues me comía el Nuevo Testamento. A los 2 meses o 3, eso fue en noviembre, en octubre, y en enero nos fuimos al servicio militar. Pues providencialmente el que me llevó al Señor vino conmigo al mismo campamento, a la misma compañía y a la misma chabola, porque entonces eran chabolas allí en el Cerro Muriano, donde está la base militar, ¿no? Y pasamos un tiempo de aprendizaje muy bueno. Pero ¿qué fue lo que pasó en nosotros, lo que le pasó a los efesios? Los efesios, cuando se dieron cuenta de quién era Jesús, porque fue presentado por los que le predicaban, el apóstol Pablo, lo que hicieron fue... pasaron por una experiencia de arrepentimiento, algo que no se quiere oír hoy día, el arrepentimiento, verse a sí mismos como eran, ver su suciedad, ver las cosas duras que hablaban, las cosas feas que hacían, y entonces ese arrepentimiento les llevó a la conversión, dar media vuelta. Estaban andando de espaldas a Dios, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, le dijo el apóstol Pablo, pero Él os dio vida juntamente con Cristo. Y entonces venían, dice el libro de los Hechos, capítulo 19, que además de que Dios hizo muchos milagros por medio del apóstol Pablo, de tal manera que la sociedad estaba conmovida por aquellos milagros, pero también por la transformación de las vidas. Dice que venían muchos confesando sus pecados y allí hicieron una pila de libros que dedicados a la magia, y los quemaron. Y eso habla de arrepentimiento, habla de conversión, habla de un nuevo nacimiento del cual lleváis hablando y experimentando muchos años, unos más, otros menos. ¿Y qué ocurrió además? Dice, pues, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y qué quiere decir esto? Fuimos sellados. Pues por ejemplo en el puerto de Éfeso o de Corinto, de cualquier otro puerto, si iba un comerciante y compraba un lote de madera o cualquier otra mercancía, ocurrían 2 cosas. Esa mercancía se sellaba con el sello del comerciante, del que hacía la compra, ponía el sello, indicando que esa mercancía era propiedad del que la había comprado. Sin embargo, no pagaba todo al contado, sino esa mercancía tenían que llevarla, por ejemplo, al puerto de Roma o cualquier otro sitio. Entonces lo que hacía es que le daba una parte del total de lo que costaba esa mercancía, y esa parte de lo que costaba la mercancía se le llamaba arras. Habéis visto que en las bodas, pues las arras, esas monedas que se pasan de una mano a otra, el novio y la novia, ¿no?, los contrayentes, pues indican, pues eso, toda la posesión, en ese caso toda la posesión que pueda tener uno u otro, y que van a compartir el uno con el otro, como se suele decir, avellanita que parta mi boca será de los dos. Hoy día las cosas son muy delicadas, muy delicadas. Hoy día, ¿ha hecho partimiento de bienes o es bienes gananciales o qué? Porque se dan algunos casos que no veas. Se ha perdido la confianza en la fidelidad, en la entrega, en el amor sacrificado,
en el soportar con paciencia el uno al otro, lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Entonces Dios, sí, el Espíritu Santo, pues usando a Pablo, lo inspira para que por medio de estas realidades naturales, pues ilustre estas verdades. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, de tal manera que nosotros somos propiedad de Dios, no somos de otro. Por precio fuisteis comprados, dice el apóstol Pablo. Somos propiedad de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo ha puesto su sello en nosotros, no, el sello es el Espíritu Santo. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia, es decir, el adelanto de todas las bendiciones espirituales que el Señor nos tiene preparados para cuando nosotros estemos en su presencia, que ahora solamente podemos gozar de ellas en parte, porque en parte conocemos, en parte porque ahora estamos mirando como por medio de un espejo, pero cuando llegue lo perfecto, pues entonces seremos como Él es, porque le veremos cara a cara y nos daremos cuenta de las grandezas que han sido ganadas por medio del Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Y ahí donde está el Espíritu Santo, que es en nosotros, pues descubrimos que se nos otorgan muchas gracias, muchos favores, y uno de ellos es el poder de Dios. Uno de ellos es el poder de Dios. Por eso el apóstol dice: oro por vosotros para que sepáis tres cosas: la esperanza a la cual os he llamado, cuál es la herencia, como dice, las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y aquí cuando el apóstol Pablo, porque una cosa que tengo que decir es que cuando el Espíritu Santo viene al creyente, no es para venir e irse, sino que viene para siempre. Os recuerdo lo que dijo el Señor a los discípulos. Dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros, pero para siempre. Hay que subrayar estas cositas, ¿verdad? Porque no son cositas meramente, son cosas muy importantes. Entonces, el apóstol Pablo, a la hora de hablar del poder de Dios, no menciona solamente una palabra y lo dice así de pasada: tenéis el poder de Dios y vosotros haréis esto o tal y tal. No, aquí en este versículo 19 y parte del 20 usa toda una serie de términos por medio de los cuales quiere que los efesios, los creyentes efesios, entiendan que no es un poder cualquiera. Y entonces hace acopio de términos, de palabras parecidas, pero que son diferentes. Y aquí cuando dice, por ejemplo, cuál es la supereminente grandeza de su poder, ahí el término griego es dunamis, de donde viene nuestro término dinamita. Ya veis, cuando vamos por la autovía o la autopista, ¿no? A veces vemos una montaña que está prácticamente partida a la vertical, así, para dar paso a la autopista. Eso no fue quitado con un piquito y una pala, eso fue quitado con dinamita. Dinamita, en la medida que los técnicos saben qué cantidad de dinamita tienen que poner para volar una determinada cantidad de roca. Y poco a poco, y así vemos esa montaña de roca viva, cortada por la mitad, ¿no? Dunamis. Para con nosotros los que creemos según la operación. Operación en griego es energía, de donde viene nuestro término energía, que también se relaciona con el poder en alguna manera. Pero luego dice, para la operación del poder
aunque es el mismo término en español que la primera, poder, sin embargo, no es la misma palabra. Aquí es kratos, que significa fortaleza, fortaleza. Y luego dice de su fuerza. Y el término fuerza se relaciona con el poder, pero es otro término, que es ischus, gran fortaleza. Y cuando dice en el 20, la cual operó, esa palabra operó, energekea, verbo derivado de energía, de energía. Entonces tenemos aquí 5 términos que nos hablan del poder de Dios, pero que nos amplía la comprensión de lo que es el poder de Dios para con nosotros. Entonces la idea es que el poder de Dios es todo suficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas, que de eso se trata. No se trata de que nosotros tenemos que esforzarnos para poder hacer la voluntad de Dios con nuestro propio poder. Claro que tenemos que esforzarnos, como dice el apóstol Pablo, esfuérzate, pero en la gracia que será la que hará posible por su poder realizar la voluntad de Dios en nosotros. Pero no somos nosotros por nosotros mismos. Entonces, damos por supuesto aquí que no hay diferencia entre los líderes de las iglesias y los creyentes. Aquí no hay tal cosa como clero y... ¿cómo era? Y laicos, ¿no? No, ese poder funciona en todos, aunque hay diferencias de ministerio y de dones, pero el poder de Dios está en el creyente más sencillo también. Pensar de otra manera es pensar de forma equivocada. Dice, para con nosotros los que creemos. Capítulo 1, versículo 19. Eso hay que subrayarlo, porque a partir de ahí, capítulo 2, capítulo 3, hasta el capítulo 6, pues los que creemos somos conscientes, o debemos ser conscientes, de que el poder de Dios reposa en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, si tuviéramos que estudiar la epístola a los Efesios, pues diríamos, a ver dónde aparece otra vez el término poder. Y capítulo 3 encontramos, dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me ha sido dado anunciar y aclarar o enseñar acerca de estas cosas, del misterio del Evangelio. Ahí se menciona poder. En el capítulo 3 y en el versículo 16 dice, para que os dé, otra vez Pablo ora, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahí, a través de estas palabras, el contexto nos habla que es diferente. No tiene que ver con dones, ministerios, tiene más que ver con ese fortalecimiento que necesitamos internamente, porque a veces no nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones, y que si no es por ese poder de Dios no podemos salir de una mala racha, como tendré oportunidad de compartir, si no creo hoy, pero sí mañana. Y la última vez que encontramos, y luego en el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, hemos de tener una comprensión de que el poder de Dios es mucho más, y la voluntad y la gracia de Dios para con nosotros es mucho más sobreabundante de lo que nosotros podemos entender. Es una declaración general en relación a todo, ¿verdad? Pero la próxima vez que encontramos el término poder está en el capítulo 6, en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto tiene que ver con la guerra espiritual, de la cual me temo que, al igual que me pasó a mí durante 13 años por lo menos, no somos conscientes de la guerra espiritual. ¿Lo crees?
lo dice la Biblia, está ahí. Pues yo no sabía qué significaba eso. Y muchas cosas, para poder saber qué significan, tenemos que experimentarlas. Me refiero a la teología, no me refiero a otras cosas. Ojo. Pero ¿qué hay entre el capítulo 4 y el capítulo 5? No aparece el término poder. Sin embargo, son, por así decirlo, no voy a decir meollo, el centro, no, tienen que ver con nuestra vida espiritual. Cuando dice, capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Y luego dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Está hablando de la vida práctica del creyente. Y aquí entramos en los principios éticos. Que yo, si tuviera oportunidad, posibilidad o autoridad para decirle a los políticos antes de entrar en las elecciones, una semanita allí para leer el capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios, para meditar, reflexionar, a ver si salen limpitos de todo lo que se dice ahí, de la boca y de tantos comportamientos vergonzosos a los que nos tienen acostumbrados. Entonces, no aparece el poder, pero sí aparece la persona del Espíritu Santo, y donde aparece la persona del Espíritu Santo está relacionada con todo lo que tiene que ver con su obra, la obra de Jesucristo en la cruz y la resurrección en relación a nosotros. Y no pensemos que es fácil vivir, no creo que lo pensáis vosotros, pero que no debemos pensar que es fácil vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana es un milagro. Así como es un milagro el nuevo nacimiento, la regeneración, también es un milagro lo que sigue, que es nuestra vida cristiana. Y en la medida que nosotros estamos centrados en lo que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero si le entristecemos, como dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, si le contristamos, estamos fuera de juego. Digamos, como dice el versículo, ni deis lugar al diablo, versículo 27, capítulo 4. Nos ponemos bajo la cobertura del diablo, el cual nos tocará en la medida que Dios permita que nos toque, pero que como dice, si le damos lugar, él se toma muchísimo más. Y precisamente por faltar contra algunos de estos principios éticos. Por eso, para poder dar ese fruto del Espíritu, capítulo 5, versículo 9, que es en toda bondad, justicia y verdad, que es un resumen de lo que es la vida del creyente, el resultado de la vida del creyente, es necesario lo que dice a continuación en el versículo 18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Entendemos la importancia del Espíritu Santo, el poder en la vida del creyente. Ahora, volviendo para atrás y tomando el primer punto, donde aparece el poder de Dios después de lo que vimos en el capítulo 1, dice, está hablando del Evangelio, está hablando del misterio del Evangelio, el hecho de que la salvación no es solamente para los judíos, sino que también es para los gentiles. Y eso era una cosa para los judíos, tanto es así que el apóstol Pedro le costó entender eso, entrar en la casa de Cornelio, un gentil. ¿Cómo voy a entrar yo ahí? Y el Señor le dio, entra, y se lo enseñó de una manera, de tal manera que lo comprendió perfectamente, pero le costó trabajo. Y dice aquí, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y cuando habla de la operación, otra vez energía, de su poder, dunamis, tenemos que pensar en el contexto de la vida de Saulo, enseñado en todas las tradiciones de sus mayores, judío de judíos, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, él creía que era irreprensible,
y en un sentido en lo que demandaban de los creyentes, pues él se había tratado de comportar de forma irreprensible. Nadie podía reprenderle en ese sentido, ¿no? Pero era perseguidor de aquel que era el cumplimiento de la ley, del Mesías, del Hijo del Altísimo, el justo, el santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y él perseguía a sus discípulos, que era como si le persiguiera a Cristo mismo. Y el Señor le apareció cuando estaba lleno de odio hacia los discípulos de Jesús, le apareció cuando iba en el camino hacia Damasco para tomar presos de los que estuvieran allí y traerlos a Jerusalén y azotarlos y hacerles blasfemar el nombre de Cristo. Y le aparece el Jesús resucitado, glorificado, en plena luz, una luz gloriosa, y allí él cae al suelo y queda ciego totalmente, y está 3 días sin comer ni beber. Yo siempre pienso en eso y no puedo pensar, cada vez que pienso en lo que pudieron suponer esos 3 días para Saulo, yo siento un profundo quebrantamiento, porque de alguna manera nos representa a muchos, porque tuvieron que ser, aunque el texto no lo dice, tuvieron que ser muchas lágrimas. Tú eres el Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y ahora qué? Se le cayeron todos los palos del sombrado. Y fue un tiempo, 3 días sin comer ni beber. Pero tenemos que añadir 3 días de arrepentimiento profundo. De tal manera que le vemos inmediatamente predicando a Cristo, siendo perseguido por los judíos que querían matarle, y aquel que iba a entrar por la puerta de Damasco con la autoridad de todos los sacerdotes, ahora tiene que ser descolgado en un canasto por el muro de la ciudad de una manera humillante, en un sentido, ¿no? Hasta que él entendió todo lo que tenía que ver con la nueva revelación, y ya sabemos los resultados. ¿Quién hizo eso? El poder de Dios. De perseguidor a creyente, de creyente y discípulo, y de discípulo a apóstol. Un apóstol enviado para predicar aquel mensaje que antes perseguía con saña, el poder. Hermanos, y esto nos habla de que el poder, por otras escrituras, no solamente, por otras escrituras, que cuando se trata de llamados del ministerio, de los ministerios y de los dones espirituales, es el poder de Dios el que lo hace, lo lleva a cabo. Ninguno de nosotros tiene la libertad, debe tener la confianza de ponerse aquí porque yo soy el hijo de, o porque yo tengo estas cualidades, yo soy muy elocuente, o pues yo hago las cosas muy bien y yo tengo una capacidad de organizar y de presidir y todo eso. No. Ahora Dios ha colocado, dice la Biblia, a los miembros en el cuerpo como Él quiso. Eso en relación al lugar que se ocupa, sea en relación al ministerio, pero luego en cuanto a los dones, habla de los dones espirituales, dice, y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo es por Él, de Él, por Él y para Él. Y esto, el que lo aprende de una manera más o menos dolorosa, pues nunca lo puede olvidar. Yo era el peor candidato, o uno de los peores candidatos, a ocupar un ministerio en la iglesia. Cuando me convertí apenas había leído 4 libros, había trabajado en la joyería desde que tenía 13, 14 años. Y además había tenido una niñez, hijo de la posguerra, había tenido una niñez que si escribo un libro a algunos se le puede poner el pelo de punta. Así que yo era un joven con 15, 16, 17, 18 y más para allá, muy tímido, y no era capaz de hablar con una mujer mirándola a la cara, de la timidez que yo tenía, y mucho menos hablar en público, que va.
Estábamos un día en la sacristía, había por lo menos 100 jóvenes, se había organizado una excursión y me dice a mí uno, tenía yo buena apariencia, estaba muy fuerte, ¿quieres dar el anuncio de la excursión que vamos a tener? Digo yo no. Y salí corriendo, me salí de allí para que no me lo volvieran a decir más. Bueno, profeso fe en el Señor, como tuve una experiencia fuerte, yo leía. Y en la medida que leía, pues quería compartir con el grupo, un grupo pequeño que teníamos 12 o 14, y el misionero pues me daba opción para eso, también daba opción, pero yo tomaba la iniciativa. Y en ese grupo, pues yo llegué a dar estudios. Los primeros que di fue Primera Tesalonicenses y segundo, que me la leí más de 50 o 60 veces y la aprendí casi de memoria en aquel entonces. Pero ya por el año 71, un año antes de que muriese, el año 71, un año después que muriese don Ernesto Trencha, nos invitaron a mí y a mi esposa a una boda en Madrid. Y cuando llegamos, porque éramos muy amigos y tal, pues el hermano que iba a presidir la boda, y habían pedido el edificio, el local de Trafalgar 32, donde se reunían, y se reúnen creo todavía, ¿no? Un local que para mí me parecía aquello una catedral. Nosotros nos reuníamos en casas particulares, y el hermano que iba a presidir pues estaba afónico totalmente, afónico. Entonces otro me dice, mira, podrías presidir la boda porque el hermano no puede. Digo, vale. Yo dije, vale, pero yo no sabía en qué me estaba metiendo. Al día siguiente, por otra parte, no llevaba chaqueta, iba con corbata. Así que el hermano afónico me prestó una chaqueta que por su color, a mí los colores claros no me van muy claro, y luego las mangas me llegaban un poco por aquí, así un poco largas, así que ya me estaba yo un poco incómodo. Y cuando va a empezar la ceremonia, estamos al frente, y al frente estaba un servidor en el centro, al lado del púlpito. A este lado estaba don Pedro Inglés. Fue la primera vez que le conocí, un jovencísimo. Yo conocía por edificación cristiana, conocía a todos los personajes, desde Ernesto Trencha, Pablo Wickham, y uno que murió hace poco, Jaime Stam también, ¿no? Conocía a todos por las revistas. Y en el otro, pues, un hermano que era el que iba a oficiar la ceremonia. Pedro Inglés iba a predicar y yo presidiría. Hermanos, cuando yo estoy allí al frente, y en las bodas generalmente siempre el público está dentro y luego entran los novios y la gente se pone de pie y los recibe, pero allí entraron los novios y después entró todo el público. Yo no sé si eran más de 200 y pico personas, así de golpe. ¡Oh! Ese fue el primero, la chaqueta. El segundo, el impacto de la gente que entró así, y yo me quedé así muy comprimidos. Y cuando era la primera vez que yo hablaba con micrófono, y entonces cuando dije, por favor, siéntense, aquel micrófono tenía una resonancia tan grande que fue el tercer impacto que yo recibí. Pero un impacto muy fuerte, tan fuerte que a partir de ese momento no sabía qué decir. Me quedé en blanco totalmente. Mi mujer me dijo posteriormente, dice, niño, se te puso la cara como la pared blanqueada con un blanco tremendo. No sabía qué hacer. Yo estaba mirando por encima al público y así de reojo vi que algunas jovencitas se estaban riendo, porque ya no sé si había pasado un minuto y yo no sabía qué decir. Sufrí un shock psicológico tan grande, que yo sentí miedo escénico. ¿Y sabéis lo que pensé en ese momento? Mejor finjo un desmayo. Lo pensé, pero no tuve conciencia de realizar aquella faena al público, y entonces me vino a la mente una frase: dar las gracias por el local tan hermoso, tan grande, y por ahí pude salir.
pero la vergüenza que yo pasé durante toda la reunión. Tengo una foto hecha conmigo, con Pedro Inglés y el otro hermano allí. Qué vergüenza tan grande. Luego, cuando terminó la ceremonia, todo el mundo, no te preocupes, está todo muy bien, está. Yo, sí, muy bien, yo me quiero ir a mi casa. Por eso yo nunca quise entrar en el ministerio. Durante mucho tiempo yo no quise entrar en el ministerio, porque yo sabía el ministerio lo que entrañaba. Y un día, luchando con esto, estaba leyendo Isaías y llegué al capítulo 59, Isaías 59, donde leí las siguientes palabras. Dice 59:21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Yo estaba leyendo estas palabras y empecé a llorar y a llorar y a llorar, porque yo sabía que aunque estas palabras no habían sido escritas para mí, ni para ti, ni para ninguno de los que estamos aquí, pero esas palabras las estaba tomando el Espíritu Santo en ese momento para mí. Y desde entonces yo supe que el Señor me había salido al paso y por medio de su poder Él quería hacer algo nuevo que yo antes no había conocido, al contrario. Y desde entonces he sabido que nunca me ha faltado palabra cuando ha sido necesaria. Pero también he sabido que cuando el Señor te da una promesa respecto a un asunto, siempre demanda una responsabilidad. Y es la de que a esta promesa era necesario que yo también me preparara. Para que... no, esto es como una almohada donde yo pongo la cabeza y aquí voy a descansar yo de todo porque el Señor lo va a hacer todo. No funciona de esa manera. Años después, cuando nuestro hijo David, que estaba muy empeñado en vivir de la música y para la música, pues anduvo por aquí, anduvo por allí, fue aquí, fue allá, grabó 2 o 3 discos. Algunos conoceréis a David Bea, ¿no? Y algunas veces, como trabajaba conmigo en nuestro taller, decía: David, que de Dios no te puedes fiar ni un pelo, que lo mismo te llama para un ministerio que tú ni te lo habías pensado, lo mismo te llama para pastor. Se volvía, casi que se enfadaba y decía: papá. Pues tiempo después mi mujer estaba orando en el porche, como solía hacer siempre, por toda la familia, por todos los hijos. Me lo contó después, no salió a decirme, mira, no, me lo contó bastante después. Por Eva, por Belén, por David. Cuando llegó a David, empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y dijo: Señor, ¿por qué lloro por David? Dice: ¿le va a pasar algo malo? Dice: niño, si me hubiera hablado con voz audible, no lo hubiera tan claro como lo que oí. Siervo mío a las naciones. Siervo mío a las naciones. No sabíamos lo que iba a hacer con él, pero sí, si enumero las naciones que ha visitado ya bajo el ministerio de Compasión, pues han sido 8 o 10, creo, por lo menos. Y la última alegría, por así decirlo, porque nuestros hijos, a pesar de que no han destacado, pero están en el Señor y siempre han estado involucrados, si no en la alabanza, en cualquier otro ministerio, ¿no? Pero la última alegría me la dio Inma, mi nuera. Inma está casada con nuestro hijo pequeño, Ale. Dice: mira lo que ha dicho Alan, con 10 años, dice: mamá, cómprame esta Biblia porque quiero leerla como el abuelo y quiero aprender de la Biblia como el abuelo. Bueno,
¿Por qué digo esto? Porque si miro para atrás y veo lo que el Señor ha hecho, lo fiel que ha sido, lo poderoso que ha sido en transformar las cosas que eran necesarias ser transformadas, en conceder, como dijo el apóstol Pablo, por el poder de la gracia de Dios, lo que yo no me podía imaginar, la fidelidad del Señor y todo lo que ha hecho hasta aquí, hermanos, pues podemos entender lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 3, versículo 20. Aprenderlo de memoria. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por los siglos, en la Iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Sé que contar esto puede resultar un poco, pero hermano, también hemos visto que las oraciones no caen en saco roto, aunque ni muchísimo menos el Señor las contesta. Y si para algunos padres las cosas han sido diferentes, no dejéis de orar por vuestros hijos, porque el Señor a su tiempo responderá. A pesar de que le dije, mientras estaba en el hotel donde nos hospedamos, le dije a David, para mí la oración es un misterio. Es un misterio. Pero se nos dice que oremos y nosotros debemos de cumplir con las ordenanzas de parte del Señor, porque como dice la Escritura también, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Espero que esta humilde exposición haya animado a alguien, que haya confirmado en algo, o el Señor haya hecho algo o haya enseñado algo que seguramente pues necesitaba en ese momento. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte muchas gracias en este tiempo por lo que se conmemora y se celebra aquí, Señor. El hecho de que tú llegases a los corazones de las personas que están aquí y seguramente otras que no están presentes, y que tú has venido ayudándoles y aportando a sus vidas bendiciones sobre bendiciones, y es motivo, Señor, para darte gracias, para darte gloria y para darte honra por todo lo que tú has hecho en cada vida. Y también, Señor, nos queremos encomendar a ti en el nombre del Señor Jesús, porque sabemos que en ti siempre lo mejor está por llegar, lo mejor está por venir. Así lo creemos, así lo confesamos y así lo declaramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.